de sus valores básicos y tratar de también romper el monocorde tono de los medios pautados de la provincia del Chaco y traer un poco de información sobre el mundo y sobre el país. Hoy titulamos nuestra emisión Argentina, El mundo en guerra y Argentina en lucha, dando cuenta de un panorama internacional que nos conmociona y de un panorama nacional que también está asignado, no por la guerra, gracias a Dios, pero sí por la lucha con la masiva marcha universitaria de la que vamos a estar dando cuenta. Estuvimos cubriendo lo que sucedió en Resistencia y en Corrientes, también con imágenes de todo el país, esta contundente expresión de la comunidad universitaria, del mundo universitario de la Argentina, en realidad, porque trasvasó ampliamente de la convocatoria a todos los sectores netamente universitarios en términos de trabajadores, en términos de docentes y estudiantes, sino que se plasmó un reclamo que seguramente se repitió en todas las capitales del país. Pero la urgencia de la noticia nos llama, teníamos un compromiso que ya habíamos adelantado. Ayer estábamos contando esta primera incursión histórica de Irán en la guerra, la primera respuesta a la agresión de Israel atacando el Líbano, luego de haber sometido hace un año ya a la Franja de Gaza y a su población civil específicamente a una cruenta ofensiva a partir de los secuestros de israelitas que se produjeron por Hamas ya hace un año. Tenemos el honor de presentar en nuestro espacio a Sebastián Salgado. Él es corresponsal, él es licenciado en comunicación, creo que es doctor ya en comunicación, ahora me lo va a contar, pero es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, es un corresponsal de guerra, lo hemos visto seguir el conflicto de Ucrania, transmitir desde Dubás, donde tiene en el Donetsk un documental muy importante, que los invitamos a buscar en las redes sociales, y es en YouTube, perdón, y es un importante seguidor y especialista de la realidad internacional. Sebastián, muchas gracias por recibirnos en Ike Noticias. Te agradecemos este contacto. Bien. Hola Ricardo, bueno, un saludo acá desde La Plata, un gusto poder charlar con ustedes y con los amigos de la provincia del Chaco. Bien, la consulta es para tener tu visión sobre esta irrupción de Irán. Es la primera vez que Irán ataca defensivamente con una precisión que estamos observando de los medios no convencionales, de los medios iraníes y los medios que podemos encontrar alguna información certera a la que nos llega, porque en realidad estamos viendo que se habla de un solo muerto, de una sola baja en el ejército israelí, cuando la situación es distinta. Decía un ataque quirúrgico de Irán, rompiendo el escudo de antimisiles que tenía Israel, una irrupción que mueve el mapa y tiende hacia el equilibrio, pero mueve el mapa de la geopolítica internacional. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí, ha sido una respuesta de la República Islámica contra Israel. A nivel misilístico podríamos decir la segunda, porque ya había existido otra respuesta de menor envergadura, podemos decir, hace relativamente poco, pero esta ha estrenado lo que son los misiles Fatah hipersónicos, que tienen una velocidad de Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido. Es una tecnología militar para la cual Israel, más allá de que siempre había intentado presumir la invencibilidad de su famoso cúpula de hierro y demás, la República Islámica, después de sufrir los atentados israelíes en su embajada en Damasco, en la República Árabe Siria, después de lo que fue el asesinato de Haniyeh, el líder de Hamas, en la propia capital persa, en la ciudad de Teherán, por parte de un atentado terrorista de Israel, el reciente asesinato y martirio de Seyed Hassan Nasrallah. Hace 4 años, no Israel, pero sí los Estados Unidos asesinaron también en Irak a otro gran líder de la Guardia Revolucionaria. Y en este contexto podemos decir que la República Islámica ha hecho una especie de prueba que dejó al descubierto, ¿no?, las mentiras de Israel en este sentido, y que evidencia, desde mi perspectiva, un carácter netamente estratégico, porque Irán, a diferencia de Israel, que tiene la costumbre de atacar a población civil, claro,
lo vemos en el infanticidio que Israel genera contra la Franja de Gaza, contra Cisjordania, la cantidad de víctimas civiles que generó en el Líbano en estas últimas semanas, las explosiones de los Vipers contra población civil. Hay un nivel de cinismo impactante y bueno, todos sabemos que siempre las instalaciones militares tienen mayor defensa que los edificios civiles y sin embargo Irán no tuvo mayores problemas con estos nuevos misiles Fatah de destruir de manera absoluta todas las instalaciones militares que habían sido parte de los objetivos. Entonces, bueno, daría la sensación de que hay un replanteo de las estrategias. También hoy lo que es la incursión armada terrestre de Israel en territorio libanés sufrió un revés, vamos a decir, y tuvieron que volver a retroceder. Por eso Israel se sigue, vamos a decir, resguardando en esa cobarde distancia que ellos tienen para poder bombardear, como lo están haciendo, por ejemplo, en este mismo momento que estamos hablando, contra la capital Beirut, en donde, bueno, 5 minutos antes de tomar la llamada aquí con ustedes, hablando con amigos, amigas en Beirut, colegas, periodistas, acaban de perder sus casas, familiares, lugares donde eran de alguna manera emblemáticos para los latinos que andábamos por Beirut, algunas casas particulares, en este momento se han convertido en escombros en la tarde de hoy. Y entonces, bueno, vemos de esta asimetría, ¿no? De alguna manera. La República Islámica demostrando cuáles son sus líneas rojas, y Israel tratando de generar las condiciones para que esa expansión guerrerista territorial que ellos traen en mente, bueno, consiga el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Ahí va la pregunta también, porque ¿hasta dónde puede sostener Israel un ataque terrestre, una ocupación territorial, sin esperar que el mundo árabe se vuelque en defensa de Libia y en respuesta a lo que se hizo en la Franja de Gaza? Y hasta dónde, es doble la pregunta, y hasta dónde influye esto en la política exterior de Estados Unidos de cara a la contienda electoral que tienen republicanos y demócratas con posiciones bastante encontradas respecto, a pesar que hay una política de Estado del imperio americano al respecto de su posición en Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo puede llegar a influir y qué suerte puede tener Israel en este ataque terrestre en el Líbano? Sí, digamos, Israel solo, por su cuenta, no podría ni siquiera con la población civil palestina. Claro. Porque, digamos, ellos han generado esos muros de contenciones contra la Franja de Gaza, la construcción de esa cárcel a cielo abierto o coto de caza humano, sí, lo que están haciendo en Cisjordania. Y bueno, en ese sentido uno ve que la resistencia palestina, incluso dentro de la Franja de Gaza, les está generando una cantidad de bajas importantes a nivel militar. Se está por cumplir un año, como vos sabés, de lo que fue esta operación de resistencia militar por parte del grupo Hamas, que todos los medios corporativos en Argentina intentan decirle grupo terrorista, a un movimiento de liberación que trata de salir del gueto en que han sido encerrados, ¿no? Y con eso justificar las acciones militares genocidas, infanticidas que vinieron después. En ese sentido, evidentemente, Israel realiza todos sus movimientos sabiendo que en realidad son un apéndice occidental en esa parte del mundo. Israel en sí mismo se escuda detrás de ese proyecto judío, cuando en realidad esa es la excusa para que Occidente penetre en esa parte de Oriente Medio con sus intereses, con su proyecto colonial y al mismo tiempo como un ente de división, ¿sí?, dentro de lo que es el mundo árabe islámico. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que de lo que puede llegar a ser el resultado electoral
puede haber una variación en lo que es el conflicto OTAN-Federación Rusa en Ucrania, pero no en esto. Lo hemos visto que el propio Trump fue al AIPAC, que es la principal corporación de lobby sionista israelí en los Estados Unidos, que financian todas las campañas políticas, a decirles que él iba a ser el salvador de Israel si ganaba las elecciones. Y Kamala Harris directamente, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Como esa expresión, vamos a decir, del sionismo globalista más cercana a George Soros, que en definitiva es tanto o más peligrosa, ¿no? que la otra. Por eso, en ese sentido, no podemos esperar ningún tipo de cambio, y lo que estamos viendo finalmente es ese choque, vamos a decir, de Oriente y Occidente, que por primera vez daría la sensación de que la propia Casa Blanca está recalculando sus pasos. Después de la derrota en Siria, podríamos decir, después del fracaso que tuvieron en Yemen, deben pensar muy bien cuáles son los siguientes pasos a seguir. ¿Hay posibilidad de que se active en esa decisión un impulso que sería a todas luces erróneo, pero es posible, digo, de que Israel apele a su arsenal nuclear para combatir en el territorio cercano del Medio Oriente? Y yo creo que no se puede descartar. Hay que recordar que ellos, su doctrina está basado en un libro que es el Talmud, que no es la Torá, que es, vamos a poner, uno de los libros sagrados de las religiones monoteístas, como puede ser la Biblia para el cristianismo, sí, el Corán para los musulmanes, la Torá para los judíos. Los israelíes sionistas son talmúdicos, y ellos ven en las personas no judíos a seres infrahumanos que están al mismo nivel de un animal, ¿sí? Es importante dejar en claro que esto ellos no lo aplican solamente para los musulmanes árabes. Para un judío talmúdico, un latino cristiano o que no tenga ninguna religión, tiene exactamente el mismo valor que un musulmán árabe. Y es importante tener en cuenta esto porque el proyecto sionista no fue creado solamente para ocupar Palestina. No fue creado solamente para ocupar Palestina. Entonces, no es casual el nivel de injerencia política que hay en todos los gobiernos de la región, y como expresión máxima, la creación de un gobierno israelí en la figura de Javier Milei. No es que Javier Milei se hizo amigo del sionismo en la República Argentina, es una creación de ellos. Javier Milei es una creación del sionismo israelí para la República Argentina para entregar todo. O sea, el equivalente a lo que están haciendo en este mismo momento sería como que cada avión de Aerolíneas Argentinas estuviera recibiendo un misilazo en este momento. No hace falta, porque directamente entrega a la empresa y estamos perdiendo todos los aviones de Aerolíneas Argentinas. Entonces, el equivalente sería eso. Lo que pasa es que la estrategia es diferente, pero el fin es exactamente el mismo. Entonces, es interesante empezar a verlo en esta perspectiva, porque no es algo que esté vinculado solamente a esa parte de Asia Occidental, sino que evidentemente en esta guerra híbrida que estamos viviendo no hay país en el mundo que pueda permanecer ajeno. Sí, seguro. Ya hemos hablado en este espacio, Sebastián, de incluso la posibilidad de una toma territorial vía cesión legal de extensas secciones de la Patagonia hacia empresarios o nuevos colonos israelíes. Pero al margen, te quiero preguntar entonces, este posicionamiento de este producto talmúdico, como decís que es Javier Milei en Argentina, ¿en qué posición nos coloca a nosotros frente a esta escalada del conflicto de Israel con el Medio Oriente? Digo, ahora somos parte declarada de esta cuestión, porque el alineamiento es total, hasta que evalúa el presidente mandar tropas eventualmente a este conflicto. ¿En qué posición nos pone? Porque realmente somos extremos vulnerables, ¿no? Siempre lo fuimos. Los atentados terroristas de la década del 90 en la Embajada y en la AMIA fueron hechos por la CIA y el Mossad.
¿sí? No es nada nuevo para nosotros en la República Argentina y no podemos fingir demencia vinculado a eso. Lo que pasa es que faltan algunas cosas que a veces son necesarias para afrontar las consecuencias de decir la verdad, que siempre es revolucionaria, pero la Argentina es un país que ya sufrió 2 atentados terroristas. Algunos analistas les encanta mezclarlo y decir que es porque Menem envió a las tropas argentinas a la guerra del Golfo, y entonces eso vuelve a meter a la República Argentina en una especie de enemigo del mundo islámico. Esa es la teoría más falsa que a uno se le puede llegar a ocurrir, y lo más triste es que uno lo ve con pseudoanalistas vinculados a la izquierda o al progresismo. Esa es una manera de encubrir los atentados hechos por la CIA y el Mossad en el 92 y en el 94 en la República Argentina. ¿A qué propósito le adjudicas la intervención? ¿Cómo? ¿A qué propósito le adjudicas la intervención de la CIA y el Mossad en los atentados de Argentina? Porque la Argentina siempre fue parte del proyecto sionista, está en el libro de Theodor Herzl desde el siglo XIX. Ellos se preguntaban si deberían instalar el Estado de Israel en Palestina o en Argentina, ¿sí? Evidentemente el nivel de inestabilidad que hay ahora en Israel era algo muy previsible. De esto veníamos hablando desde hace mucho tiempo. La geografía de Asia Occidental puede cambiar en cualquier momento, y vos me lo estabas preguntando ahora por la opción nuclear, ¿no? Entonces ellos realmente necesitan tener un plan B, y para eso hace falta un gobierno que trabaje en pos de sus intereses para que vaya abriendo el espacio de un plan B. Entonces, quien en Argentina critique a Israel, impuesto por el propio gobierno de Alberto Fernández, puede ser acusado de antisemita. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo ahora, y en Argentina es ley. Entonces, prácticamente no hay periodistas, o sea, ninguno que esté vinculado a los medios corporativos, que se atrevan a siquiera analizar este tipo de cosas cuando es muy obvio, e incluso por ahí hay poca gente que lo recuerda, pero en el año 94 también hubo un atentado contra la embajada de Israel en Londres. El informe oficial, y este es el informe oficial, del M5. Del MI5, que es el servicio de inteligencia británico, es que fue el Mossad. El informe oficial del MI5 británico sobre el atentado en Londres a la embajada de Israel es que fue el Mossad. En el mismo año hubo un atentado en la República Argentina, pero acá está prohibido hablar de eso. Entonces, ellos sabrán, ¿sí?, por qué lo hacen, pero bajo ninguna perspectiva podemos llegar a empezar a hablar ahora de si se va a importar o no ese conflicto, cuando la República Argentina siempre fue parte del proyecto sionista. Claro, y justamente te hacía la consulta porque viendo la televisión iraní en español en estas horas, hemos asistido a análisis y a declaraciones de que si Israel utilizaba su fuerza nuclear, potencial nuclear que Irán nunca declaró tener, pero que se dispone de alguna manera, en términos al menos de vulnerar las defensas israelitas, Israel podía llegar a desaparecer en venganza del mundo árabe, desaparecer como nación, tanto el peso de la conjunción del mundo árabe contra ese espacio de territorio. Y ahora claramente la lectura de un plan B en la Patagonia o en un territorio argentino, con este presidente que sea declarado extremista del sionismo, bueno, es una conjetura que toma peso, ¿verdad? Sí. Mira, con esto necesito despedirme porque necesito tomar otra llamada. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado y el claro análisis que nos has dejado. Cuando quieran. El tema nuclear, desde mi perspectiva, es una opción de Israel. De hecho, hoy vos podés ver un video con los soldados israelíes cantando como una especie de reseteo del mundo, que ellos le atañen a una cuestión bíblica que va a llegar a través de una guerra nuclear, del cual va a sobrevivir poca gente en el planeta, y de lo cual ellos van a obtener beneficios para la expansión de Israel. Los soldados israelíes cantan eso hoy, ¿sí? Lo estaban cantando esta mañana y se puede ver en videos. Por parte de Irán, ellos tienen la capacidad
de desarrollar armamento nuclear. Ahora, el único enemigo de Irán en Asia Occidental que tiene bombas atómicas es Israel. Si la República Islámica pensara en dar una respuesta nuclear en caso de ser agredida, tenemos que tener en cuenta de que también ahí están los palestinos. Y la República Islámica no quisiera que los palestinos corrieran la misma suerte que los israelíes. Entonces, si prestamos atención, Irán ha desarrollado un sistema misilístico altamente potente, como el que vimos que surge efecto en este momento, pero no necesariamente le ponen cabezas nucleares, porque sabe que de eso depende la suerte de ese pueblo que la República Islámica quiere y respeta tanto como es el pueblo palestino, que en realidad están dentro de las mismas fronteras, ¿no? Sí, porque incluso estamos viendo que Irán ni siquiera ataca los campamentos de los colonos israelitas. Dicen que hay 1,5 millones de colonos acampando en la puerta de la Franja de Gaza y ni siquiera esos están siendo atacados. Sebastián, genial este primer contacto, te agradecemos muchísimo. Esperamos volver a poder molestarte eventualmente para el público del Chaco y del noroeste argentino. De hecho, estamos para el mundo también porque estamos en YouTube, así que te agradecemos tener contacto contigo y bueno, esperamos volver a repetirlo. Muchas gracias, Sebastián. Dale, un abrazo grande para todos ahí, para vos, Ricardo, y a todos en el Chaco. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo teníamos. Sebastián Salgado, un honor realmente, como habrán visto, una capacidad de análisis importante respecto de la situación global, respecto de este tema. Bueno, y así arrancamos livianitos en esta primera parte de nuestra comunicación de hoy, nuestro streaming de hoy. Y ya mismo, porque teníamos agenda fijada, igual que Salgado, lo vamos a llamar al profesor Carlos Trejo, con el que quedamos a hablar en el día de la fecha. A ver si me puede llamar. Hola, lo podemos llamar. Trejo podemos, presidente, coordinador del Observatorio Permanente de la Universidad de Lanús, del Observatorio Permanente de Malvinas, de la Universidad Nacional de Lanús. Es un especialista, es combatiente, es un especialista. Queríamos hablar con él respecto de esta situación. Última vez estuvo a las 19:30 prendido, así que no sé si estará ahora. Estamos por ser. Lo que pasa es que tengo adelantado mi reloj aquí en la computadora, tengo que arreglar esto porque mi productor general me quiere comer vivo, porque siempre le reprocho que no llegamos a horario y estamos unos minutos adelantados. No me responde Trejo, es importante poder verlo o llamarlo, hablar con él, porque de cara a este mundo y a este panorama que estuvimos recorriendo también, en el medio Argentina vuelve a acercar posiciones o a hacer acuerdos irregulares porque no pasaron por el Congreso con la Cancillería del Reino Unido. Allí podemos concretar que la canciller Mondino estuvo hablando con el canciller del Reino Unido para agilizar, como decíamos, 3 ejes que son de sustancial interés para este imperio que ocupa nuestras Islas Malvinas. Agilizar el contacto de la población implantada en las Islas Malvinas con el continente, o sea, con Argentina y con el resto y con Chile, pero hay un pase aéreo y hay un espacio aéreo que es netamente argentino y que dificulta toda esa tramitación, además de las autorizaciones pertinentes. También tener mayor permisividad para la actividad pesquera extractiva que realiza el Reino Unido y otras potencias europeas, como países europeos como España, en la plataforma marina argentina y en la plataforma que corresponde a la parte de las islas. Y tercero, bajar de la agenda la tensión, de la agenda bilateral, la tensión por la soberanía de las islas. Así que estamos viendo si podemos hablar con el profesor Trejo, si tiene la oportunidad de atendernos en función del horario que habíamos establecido. El hombre estuvo postergando estos días esta cita, no había cuenta de su agenda.
y queremos insistir con él porque tenemos entendido que es el único observatorio de Universidad Nacional alguna, un observatorio permanente sobre la situación de Malvinas. Bueno, ahí le quedó la llamada registrada, la hicimos en tiempo y hora, le pedimos disculpas a nuestras audiencias que esperaban, si se quiere de alguna manera, este contacto con Trejo. Hablemos un poco entonces del evento de hoy, de la marcha universitaria, de la movilización que congregó a miles y miles de personas, a cientos de miles, no sé si a millones en realidad, porque así fue planteado. Estoy tratando de entrar para componer un poco de imágenes con el silenciame esto, ahí está, porque salió una publicidad. Entré en el sitio de Clarín, que había puesto una cámara fija, no sé, ahí está. ¿Sabes si lo ponchamos un poquitito? Estamos en el YouTube de Clarín, mostrando un poco de lo que fueron imágenes de la marcha. Aquí tenemos un plano más contundente, multitudinario, esto en Buenos Aires. Lo que fue la marcha hoy fue mayor que la de junio de este año, en todo el país. Aquí en Resistencia también tuvimos repercusiones en Corrientes y en Resistencia. Este es el posteo de un amigo de Facebook, pero en Resistencia y en Corrientes, aquí tenemos lo que publicó Hernán Álvarez en su Facebook. Esto es la previa, vamos a bajar el volumen de esto. Hubieron muchas agrupaciones y colectivos desde que partieron de Resistencia. Tuvimos la oportunidad de estar ahí un poco registrando algunas imágenes y hablando con algunos referentes de los trabajadores y de organizaciones políticas y sociales que participaron también de la marcha. Tenemos otros posteos. Este es el que hizo Diario TAC. Esto es aparentemente en Corrientes. Desde Resistencia salieron muchos micros, muchos carteles muy significativos en Buenos Aires, en los medios estuvimos viendo en C5N. En Corrientes es esto. Ahí está la crónica de Diario TAC. Bueno, no se mató en la descripción, digo. Pero bueno, ahí está. Gracias, Diario TAC. Ya, lo sabemos, lo sabemos. Y esto es un pedacito del inicio. No tengo el usuario para comentarlo, pero también... ¿Cómo? Diario Época. Diario Época, este es Diario Época. Tanto mal que hablamos de Diario Época en estos días, ahí tienen. No hablamos mal, dijimos que cambió de dueño. También vimos que confirmamos también ahora buscando medios de internet, medios correntinos que estuvieran cubriendo que el litoral está haciendo un desarrollo importante en streaming, con un estudio no más lindo que pero más nuevito. Por lo menos tienen aire acondicionado, parece que tienen varios programitas. Nosotros ahora está fresco, sí. Hoy, ahí va la marcha, la delegación de la UNE bajando en el puente de Chaco Corrientes. Está muy buena esta toma, este planito. En camionetas, en colectivos. Fueron los trabajadores, fueron los docentes, fueron los estudiantes, fue la comunidad en general. Podría abrir un poco más el plano en vez de seguir a los autos, pero bueno, no son todos camarógrafos. Y de eso se trata el negreo, ¿no? Poner a periodistas haciendo de camarógrafos, poner a camarógrafos en la nada. El periodista multifunción, decían. En realidad son multiexplotados. Bueno, este fue el aporte del video de Época. Nos queríamos distraer en comentarios que ya fueron planteados. Yo también. Hemos visto, gracias a Dios, muchos medios locales alentando
encolumnados en esto, cómo se ve que la UNE no es de la provincia, ¿no? Que el ajuste, pues defendía contra el ajuste nacional en este caso, contra el que estamos todos, evidentemente. Pero había un locutor que dice, somos uno, que estaba hoy, somos todo la universidad pública. Muy bien, lo felicitamos por ese posicionamiento y esperamos que se siga repitiendo frente a todos los ajustes posibles. Hablando de ajustes posibles, Irreales tuvo, y agradecemos, muy buena repercusión en Internet, en YouTube y en nuestro sitio de Facebook de Ike Noticias, la explicación o el comentario que nos estuvo dando ayer Alejandro Pegoraro sobre el desempeño de la provincia en términos fiscales. Ayer dábamos cuenta también, y ahora queremos compartirlos con ustedes. Oscar Denis, acá está. Ahora voy a reproducir un video, le digo a mi querido operador, de este referente del PO, lo vamos a ver un poquitito antes, después, porque habla que encontramos en la salida de la marcha de Resistencia cuando estaban esperando su propio colectivo y ya habían partido la mayoría de los demás. Denis también, como se ve en su remera, es dirigente, es ferroviario y tiene injerencia en la conducción del sindicato ferroviario del Chaco. Este gobierno aplaude los despidos. Así que ayer Adorni anunciando más despidos, más ajustes. Bueno, justamente el cierre ahora lo hacemos la introducción, hablamos del cierre entonces de Ferrocarriles Argentinos Capital Humano, con el consecuente hackeo a los servicios que son fundamentales acá en el Chaco, unen Los Amores, Chorotis, Sáenz Peña, con servicios de media distancia, y ni hablar de los interurbanos que realizan entre Fontana y Barranqueras. Todo eso está en juego, como dice Denis aquí, ya mandaron un interventor diciendo que era deficitaria la línea. Adorni anunció la clausura del cierre de esta empresa. Una imagen respecto de esta cuestión, porque ayer Adorni anunció porque por decreto se disuelve Trenes Argentinos Capital Humano. ¿Cómo quedan los servicios acá en el Chaco? Mire, este gobierno aplaude los despidos. Aplaude los despidos, yo lo escuché hablar a Adorni, lo escuché hablar al ministro de Transporte, donde reivindica los despidos para abaratar costos en el Estado, cosa que está desvaciando totalmente. Nosotros repudiamos totalmente los cerca de 1.400 despidos en DECAP y bueno, es un ajuste terrible. El Chaco no va a ser la excepción, acá también ha llegado un gerente de Trenes Argentinos a evaluar la situación de acá de esta regional, donde dijo que es deficitario, y entonces bueno, vinieron con la intención de cerrar el ramal. ¿Han tenido alguna novedad? ¿Que han recibido algún telegrama de despido? ¿Hasta ahora alguna comunicación oficial respecto al anuncio de Adorni? Hasta ahora no, acá en el Chaco todavía no, pero tememos lo peor. Uno viendo lo que está pasando a nivel nacional en los ferrocarriles, no solamente en los ferrocarriles, sino en aerolíneas, en AISA, ahora viene por la Casa de la Moneda, entonces uno espera lo peor. Y estamos en la incertidumbre acá, esto es peor que en el 2017 cuando Macri cerró los trenes acá en la regional. Después volvieron a funcionar, pero con poca frecuencia. Estos servicios de la provincia del Chaco tienen raíz en Cefecha, una creación durante el gobierno radical de Ángel Rosas. ¿Vos crees que ahora Leandro Esdero va a asumir los servicios para sostener la conectividad con lugares críticos como con Cotelay, con Sáenz Peña, con Los Amores? Bueno, mire, nosotros hacemos responsable al gobernador Esdero si es que llegamos a quedar sin los servicios. Hacemos responsable a todos. Nosotros prevemos lo peor. Ahora, Cefecha fue absorbido por el SOPSE, Trenes Argentino, en el 2010. Nosotros pasamos a ser ferroviarios del Estado, ¿no? Sí, nacional. De ser provincial pasamos a ser ferroviarios estatales. Y bueno,
yo creo que con los recortes que hay en la provincia, no creo que se pueda sostener el tren en la provincia como fue lo de Ángel Rosa, porque en aquella época los sueldos eran todos... Era el menemismo también, ¿eh? O sea, durante la época de otro modelo neoliberal. Claro, no, nosotros los ferroviarios venimos padeciendo esto de la época del menemismo, por supuesto, y ahora estamos viendo peor porque viene Se fue. Lamentablemente una ola de viento. Ahí ya estamos cerrando la entrevista. Ahí lo ven a los ferroviarios, entonces ya tirándole la cuestión al gobierno ajustador de Leandro Esdero, del que no creemos haya posibilidades de retomar los servicios, voluntad política en medio del ajuste, en el medio del no hay plata que ahora traduce a la provincia y que del cual, como dijimos ayer, ahora tiene un claro culpable, que es el kirchnerismo y especialmente Jorge Capitaní, como dice Tito López. Tito López, que también fue noticia hoy, lateralmente, porque el juez Mianovich acaba de sacar del caso y le pidió a la Procuraduría que cambie el fiscal, que lo cambie a Patricio Sabadini, que lo saque del caso del caso de Tito López, del presunto lavado de dinero. He leído la versión equívoca en varios medios locales, donde se sigue apuntando que los argumentos de la defensa en torno de que hay manifiesta animosidad por parte del fiscal. Lo que es cierto, pero en realidad lo que no se dice de Sabadini, que mañana jueves va a dar una conferencia de prensa, mañana es miércoles, que mañana va a dar una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en su despacho, mañana es jueves, para explicar o para decir no sé qué, para seguramente comentar que va a apelar esta decisión de Mianovich, de sacarlo de la causa. No, nadie dice que la acusación, la defensa de Tito López planteó que Sabadini mintió, planteó que Sabadini le mintió al propio Mianovich al decirle que no tenía ninguna investigación en marcha contra Tito López por enriquecimiento ilícito o por nada, cuando Tito López se presentó espontáneamente, mucho antes de que se dictara la medida de su prisión y luego se discutieran los términos de la acusación del Ministerio Público Fiscal. Se presentaron, se pusieron a disposición, con sus defensores, los abogados de Tito López, hasta ahora encabezados por el doctor Patricio, el doctor, lo tengo aquí acordándome, que ayer estuvimos, Marcelino Leiva, perdón, el lapsus. Hasta ahora representado por Marcelino, digo hasta ahora porque hay una versión de que habría Tito López cambiado de abogado de último momento, pero ellos plantearon que Patricio Sabadini le había mentido al juez Mianovich cuando le dijo no tengo en ese momento de la presentación espontánea ninguna acusación contra Tito López, ninguna investigación en marcha. Así que este elemento es el que había mostrado para la defensa de Tito López una arbitrariedad manifiesta. Así es que esta arbitrariedad fue entendida como tal, esta predisposición fue entendida como tal, o mal procedimiento, este procedimiento mendaz ha sido interpretado como tal por el juez Mianovich, que ahora lo sacó de la causa, y esa es la noticia de la mañana, donde se confirmó que este paso en el que el juez, a cargo del expediente, haya pedido al Ministerio Público Fiscal Federal la designación de un nuevo fiscal, lo cual también pudo haber desatado la ira de López en el sentido de que, si es verdad, como han dicho, adelantado algunos medios, estuve llamándolo a Leiva durante toda la tarde, pues, sin poder que me atendiera. Ahí lo estoy llamando de nuevo a ver si sale una llamada en vivo, pero le vamos a avisar que estamos si atienden esta condición. Pero la verdad es que lo sabemos, el preso
suele pensar mal. Ahí está, don Leiva. Marcelino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor. Doctor. Ahí está. Usted lo pidió y usted lo tiene aquí en vivo con la defensa del Tito López. Doctor, buenas tardes, mucho gusto a los dos. Estamos entonces con el doctor Marcelino Leiva y usted, doctor, me recuerda su nombre para nuestra audiencia y nuestra transmisión en vivo. Hola. Esperar un poquito, vamos a darle más volumen. Me parece que no nos están escuchando bien. No te escucho bien. ¿Me escucha bien ahí? Hola. ¿Nos escuchan? Ya le arreglamos. Ahí está. Ahí está. El otro día tuvimos también un par de problemas con el doctor Leiva, que le metió un dedazo ahí, no salía a la cámara, pero igual hicimos una nota que se viralizó luego en nuestras redes sociales. Bueno, a los dos los felicito por la decisión hoy del doctor Mianovich que ustedes impulsaron y les estábamos explicando. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Les estábamos explicando editorialmente a nuestras audiencias que mientras muchos medios están recogiendo que solo se trata de un dictamen habida cuenta de la imparcialidad, nadie está planteando claramente, o sí lo queremos hacer nosotros, que esa imparcialidad que ustedes le imputaron al fiscal Sabadini se basaba en el hecho mendaz que protagonizó en el expediente cuando mintió, valga la redundancia, al doctor Mianovich respecto de que no tenía ninguna investigación en curso contra su defendido Tito López, con lo cual había falseado el proceso y había impulsado no solo decisiones erróneas por parte de Mianovich cuando aceptó la prisión de López y su familia, sino también en el acto de la defensa de ustedes mismos, ¿verdad? Así que es esta la situación, me lo pueden confirmar. Mianovich ha determinado que Sabadini, que mañana va a dar una conferencia de prensa, no sea más el fiscal de la causa, en virtud de la presentación en la que ustedes acusaron de que había mentido, de que le había dicho, cuando ustedes se presentaron espontáneamente, que no tenía ninguna investigación en curso contra Tito López. ¿Es así? Sí, así es. Pero hay una cuestión fundamental. El rol del fiscal no es ser imparcial. Él acusa, investiga y acusa. Claro. La acusación después tiene que hacerse sobre pruebas materiales objetivas, pero no sobre suposiciones. Entonces, cuando él hace o basa su acusación en cuestiones subjetivas, sin fundamentos materiales sólidos, en ese caso está fallando en la acusación. Pero en este caso vamos más allá, porque acá lo que hubo, en realidad, y se expresó en todas las manifestaciones y en la actuación del fiscal, en todo lo que nosotros decimos que fue el vedetismo del fiscal, en una cuestión que reflejaba un odio prácticamente hacia la persona de Tito López. En su momento, Tito López le dijo en la primera audiencia, declaración indagatoria, odio de clase que tenía el fiscal hacia él. Y eso es lo que se reflejó. Cuando ese odio que tenía se refleja en la actuación del fiscal, pierde objetividad. Esa pérdida de objetividad que por ley, por reglamento, él debe tener, le hace perder la ecuanimidad de tener en un pie de igualdad a todas las partes, tanto la parte de las víctimas o supuestas víctimas como el imputado, y tienen la obligación de defender y llevar adelante de manera correcta el proceso judicial, porque él representa al Estado, y el Estado no puede ponerse ya de entrada, dejarse llevado por el odio y ponerse de entrada en contra de alguien. El Estado se pone en contra, y él es representante del Ministerio, pero con pruebas objetivas, no por cuestiones subjetivas de odio. Este odio aporofóbico. Eso es lo que falló después. Correcto. Y este odio aporofóbico que ustedes señalan, si se puede designar así,
Esto es el odio al pobre, digamos, o al pobre que asciende socialmente. Se pudo constatar, entre otras cosas, en el secuestro de todos los bienes de la familia y la persecución a todo el grupo familiar, porque también eso actuó como una acción de guerra, digamos, donde destruyera al enemigo y todas sus posibilidades, porque aun si López, como debería ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, saliera en libertad o no se le dictara la preventiva, no tendría cómo subsistir. Sí, eso es lo que nosotros hemos manifestado en el escrito de recusación, donde el fiscal Sabadini le dio un trato de culpable ya al señor López, no solo que inmediatamente ordenando su detención, no solamente saliendo por los medios a deteriorar su imagen, sino también se vio reflejado, como vos bien decís, en su patrimonio. Recordemos que el patrimonio de una persona está protegido por la Constitución Nacional. Este fiscal a viva voz habló de que había que confiscarle todos los bienes, que había que venderlos, y todo esto lo dijo con una imprudencia, una responsabilidad mayúscula, mayor aún teniendo en cuenta que al día de hoy no hay una sentencia en contra del señor López. Entonces, claramente la enemistad que tiene el fiscal con López pone en peligro de alguna manera el cumplimiento del fin del proceso, que es tratar de llegar a la verdad real. Por eso la verdad que esta recusación nos dio mayor tranquilidad a todos nosotros de que con otro fiscal esto pueda realmente ser un proceso legal y justo como ordena la Constitución Nacional. Bueno, ahí va la pregunta, porque tengo entendido que López todavía no tiene una prisión preventiva dictada, digamos, ¿no? Y por lo cual correspondería que se determine si corresponde su libertad, la libertad y la del grupo familiar. Este cambio de fiscal o esta designación de un nuevo fiscal, que seguramente va a ser apelada por el propio Sabadini, va a generar otro proceso. ¿No va a demorar esa decisión de que López, por este delito que es económico teóricamente es un delito, pero digo en términos de si es o no culpable, pero nunca he visto avanzar en una preventiva a nadie por un delito de lavado de dinero, y de hecho tenemos pruebas cercanas en casos ventilados aquí en la provincia de Chaco? ¿Esto no va a demorar la situación de López? Sí, evidentemente va a haber una demora, pero nosotros no podemos tampoco comenzar a oponernos a todos y cada uno de los planteos, a pedir apelación aquí, apelación allá, si no se resuelven las cuestiones principales del proceso, que van a acortar el tiempo que ellos van a estar presos. Tenemos ejemplos que han ocurrido, como en las otras causas famosas que están en el tapete también de los dirigentes sociales, donde una recusación, otra, ¿cómo se llama? Apelación, que se demora en el tiempo y demora también la propia salida de los imputados de esto, porque aún no tenemos la acusación real y definitiva respecto al delito que se le imputa a López y su familia. El día que tengamos, que tenía que ser en esta otra próxima declaración de ampliación de la declaración de imputado, ahí recién nosotros vamos a poder tener razón, vamos a tomar razón de cuáles son las pruebas materiales existentes y cuál es la acusación concreta contra López y su grupo familiar. Y ahí vamos a tomar las medidas. El rechazo que han hecho respecto al pedido de libertad de cese de prisión que hemos hecho, no lo hemos apelado, pero no lo hemos apelado porque no queremos que el expediente vaya a otro lado y por paso secundario nos quedamos un mes más hasta que se resuelva la apelación y siempre en el aire respecto a cuál es la acusación principal. Teniendo la acusación, teniendo todas las pruebas a favor, en contra y a favor, nosotros... Se cortó la comunicación. Entiendo que completaba la... Ahí está. Ahora sí reconectamos. Entiendo que hasta que ustedes no tengan los términos de la acusación y constaten las pruebas que se tienen y las que no pueden ejercer tampoco la defensa, ¿verdad?
Hoy en algunos medios, seguramente están al tanto, algunos medios digitales daban por caída su representación, lo cual, si están haciendo estas declaraciones, están desmintiéndolo de hecho, digamos, siguen siendo los abogados de Tito López, ¿verdad? Y, ¿hola? No sé si me escuchan. Sí. Sí. Sí, escuchamos. ¿Cuándo se debería tramitar la nueva audiencia, doctor? El día lunes tenemos audiencia de ampliación de la declaración de imputado. Y ahí vamos a tener la acusación definitiva de este proceso. Y yo creo que usted tendría que leer, no sé si lo tiene, muy bien el fallo de hoy del juez, porque es clarísimo, clarísimo el juez, punto por punto, por qué lo recusa. Y mañana esa conferencia de prensa del fiscal, y evidentemente se inscribe dentro de este proceso que él viene de ser la figura pública, la vedette que baila, que canta, que no quiere salir del candelero, ¿no es cierto? Eso sigue siendo el vedetismo de Sabatini. Para eso va a servir la presencia. Porque también los quiero invitar a analizar desde el punto de vista del tratamiento mediático y político de esta causa, porque en ese contexto debemos inscribir toda la ofensiva contra los dirigentes de los movimientos sociales que se han producido en el último año, digamos, ¿no? Pero la verdad es que hoy, lejos de argumentar sobre el tratamiento, lejos de argumentar sobre las razones que ustedes plantearon, se inscribió esta decisión de Mianovich en el marco de una interna judicial que no sé con qué sustrato se puede sostener, sino en torno del derecho, pero se lo calificó así. Y también se ventiló la posibilidad de que de todas maneras se pudieran acusar de lo mismo, pero en el fuero provincial. Y que incluso tenemos el caso de un comunicador, nosotros no hacemos periodismo de periodistas, pero la verdad es que estuvo arengando al respecto de que algún fiscal provincial debería agarrar esto y volver a acusarlos por lo mismo, pero en el fuero provincial. ¿Qué opinan de eso y si se puede hacer, digamos, si puede suceder? No hay ninguna posibilidad. Nosotros venimos trabajando con López desde el año pasado ya sobre estas causas, y todas y cada una de las investigaciones y las acusaciones que se han hecho en el orden provincial han sido desestimadas y las causas han sido archivadas. No encontraron delito. Lo que diga algún medio que en vez de están allí, bueno, es parte, y será pura opinión de estos medios, que evidentemente sirven a otros intereses, y bueno, y por supuesto que pretenden demonizar, ya lo han demonizado a Tito López, pero en la justicia provincial, me parece a mí que es mucho más fácil, porque ya tenemos antecedentes de todas las denuncias que se han hecho, y no hay una sola denuncia en la justicia provincial que sea por corrupción o por enriquecimiento ilícito. Y las que se han pretendido hacer han quedado todas, han sido archivadas porque no tienen elementos de prueba. Tito López tiene toda la legalidad de las actuaciones y del manejo de fondos o de bienes que haya tenido. O sea que nunca fue funcionario, ni nunca cobró del Estado provincial. O sea que ustedes ya tienen revisadas las instancias en las que se puede llegar a acusarlo, y esto de cara a las audiencias y cara a la evaluación de las pruebas que pueda presentar Sabatini o el Ministerio Público Fiscal del orden federal, quien sea el fiscal designado a partir de ahora, me hacen componer de que ustedes tienen una presunción de que López debería ser puesto inmediatamente en libertad, no debería pasar un mes más o no llegar a las fiestas sin que esté en libertad, aunque se le siga el proceso, digamos, ¿no es cierto? La libertad depende de cuestiones de decisiones judiciales, donde nosotros vamos a instar que estas decisiones judiciales se consigan, ¿no es cierto?, esas libertades, pero es un proceso. Entendamos que es un proceso que va más allá de la simple voluntad nuestra. Y el apuro que tengamos nosotros en eso, cierto, no es el que tienen sectores de la justicia.
Sí, porque aparte quieren opinar todos o plantean, todo el mundo se vigila en todos los niveles, hay fiscales, hay camaristas que están siguiendo todo el proceso y que a los que eventualmente se les pide opinión técnica y legal. Bueno, les agradezco muchísimo. Aparentemente, Sí. perdón, escucha, aparentemente van a traer fiscales de otro lado. Y si es de acuerdo al odio existente en algunos sectores del oficialismo, es probable que lo puedan traer al fiscal Stornelli de allá de Comodoro Pi o al fiscal que investigó en Salta a la Milagro Sala, en un grado de objetividad tremendo. Sí. ¿Quién decide eso? El procurador del Ministerio Público Fiscal, se me escapa la figura, pero ¿quién es el jefe de los fiscales que dice que el fiscal se tiene que abocar al tema? No, eso depende de ellos. ¿Es una decisión política de quién? ¿De la Administración de Justicia Federal? De la Fiscalía General. De la Fiscalía General. De la Procuración. De la Procuración de la Federal. Del responsable de la Procuración Federal aquí en el Chaco, digamos. Y puede convocar a cualquier fiscal. A cualquier fiscal, sí. Es probable que alguno de esas peñas, Formosa, reconquiste. Pero eso lo de Stornelli está muy bueno. Quiero decir, es una versión. ¿O usted lo tiene como conjetura o como hipótesis? No sabemos, no hacemos conjeturas. Claro, sí, seguro. Ojalá que, ya le digo, ojalá que no traigan al fiscal que le investigó a Milagro Salas. Sí. Que también, que logró que la condenaran sin pruebas. Pero también allí, hasta con un superior Tribunal de Justicia ad hoc puesto para enjuiciar a Milagro Salas. Les agradecemos a los dos este tiempo, esta sorpresiva nota, porque no la teníamos en la agenda, no pudimos comunicarnos hoy con usted, Leiva, y con usted, doctor, así que, vamos a seguir en la evolución de la noticia en el día a día y esperamos poder volver a contar con ustedes en lo inmediato. Así que cerramos esta nota con esta presunción de inocencia y esta victoria que seguramente están celebrando de la actitud procedimental que están teniendo ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces tuvimos a los defensores de Tito López, el doctor Marcelino Leiva, que nos han contado entonces que las instancias son estas, sincerado el temor de que pongan cualquier fiscal, no está garantizado que pongan a alguien peor que Sabadini, confirmando la imparcialidad manifiesta de Sabadini, que así fue entendida por el doctor Mianovich, y confirmando con reservas la expectativa de que, no lo dije yo en la entrevista, pero sería así, de que Tito López y su familia no lleguen a la feria judicial en prisión. Así que en realidad no hemos visto a nadie en Argentina pasar más de 4 meses en prisión por un delito económico, por un delito de lavado de dinero. Siempre se plantea que penalmente tienen una incidencia menor que el delito penal del asesinato, del robo. Así que veremos cómo evoluciona esta cuestión. Para ya estar en el cierre del streaming de hoy, sorpresivamente, vamos a ver si mañana podemos hablar con César Trejo, perdón, aquí está, pero hola, sí, Ricardo, ¿podemos ir a hacer una nota ahora? Lo llamamos, entonces me dice mi conductor, ahí está, hola, sí, Ricardo me dijo ahora, salió otra entrevista, en tanto, a ver si me puede atender, ahí está. Doctor T. Hola. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Bien. Bien. Perdón lo accidentado, pero bueno, es un país movido. Sí, a nosotros también justo nos salió otra entrevista, así que volvimos a demorar la situación. Pero estábamos instando desde hace días a hablar con usted, César, porque lo hemos presentado como el responsable del Observatorio Permanente de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Creo que es el único observatorio de una universidad pública que se dedica a poner un ojo permanentemente sobre la situación de las islas y la política que se mueve en torno de ellas. Y mientras... ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahora lo escucho bien. Yo también mejor.
La requisitoria, Trejo, es por esta novedad de la semana pasada del acercamiento de Mondino, de la canciller Mondino con su par del Reino Unido, respecto de flexibilizar 3 opciones que ellos vienen planteando en la agenda desde hace mucho tiempo. Mejorar la conectividad de la población implantada en las islas vía aérea con el continente, bajar el tono del reclamo de soberanía en la agenda bilateral y también dar mayor permisividad a la actividad pesquera en la plataforma continental. Esto entiendo desde la habilitación de puntos logísticos en el continente para la descarga y el reabastecimiento de los buques pesqueros, que no solo son propiedad del Reino Unido, sino también de sus socios europeos, ¿no? Porque estuvimos viendo una alta flota española, por ejemplo, sacando calamar allí en las islas y en la plataforma. ¿Cuál es este contexto? Estamos ante una entrega de soberanía nuevamente mientras se declama que las Malvinas son argentinas, pero hay ese tono de coordinación con el Reino Unido. Bueno, efectivamente, en primer lugar, esto no es una cosa nueva, es una cosa que tiene más de 60 años esta política. Se inicia en 1968, hay un memorándum de entendimiento entre los dos países y en ese momento tenía algún sentido porque los británicos habían explicitado su intención de transferir la soberanía a la Argentina, ¿no? Después, en el 71 se firma una declaración conjunta donde la Argentina se compromete a establecer una serie de apoyos a los isleños, a las islas, se instala yacimientos petrolíferos fiscales, se instala gas del Estado, se construye una pista en Puerto Argentino, en lo que ellos llaman Stanley, se establecen vuelos regulares a través de las líneas aéreas del Estado, del ADE, se mandan maestras, se permite a los isleños en edad de escolaridad secundaria venir a terminar, porque no tenían secundario en ese momento. En fin, se da una serie de cuestiones. Hay una cuestión de acercamiento que lamentablemente a la población nativa. Claro, claro, que es un poco lo que se llamó la teoría de la seducción de los kelpers, ¿no? Se lo denominó de esa manera, es la seducción de los isleños. Y lamentablemente los británicos son ellos mismos los que, mientras Argentina hacía todos estos gastos, incluso bajando los costos en concreto de la ocupación colonial, ellos emprendieron una serie de estudios geológicos, geofísicos, para determinar el potencial, sobre todo en hidrocarburos. Porque las islas hasta ese momento vivían exclusivamente de la producción de ganado lanar, digamos, ¿no? De ovejas, y algunas vacas. Incluso ahí le hicimos la reingeniería genética con un ciudadano veterinario, genetista, que se llamó Ronald Kenneth Crosby, argentino, pero de antepasados británicos, que incluso escribió un librito detallando esa situación. Bueno, la cuestión es que todo esto los mismos ingleses lo dinamitan con las expediciones Griffiths, que fueron 4 de la Universidad de Birmingham, y luego la expedición Shackleton 75-76. Obviamente, los argentinos, el gobierno argentino en ese momento exigió, bueno, ya estamos haciendo todo esto, queremos hacer un balance de lo que está ocurriendo. Queremos hablar de soberanía. Los ingleses se hicieron los onzos. En el 74, cuando asume el gobierno del general Perón, los ingleses ahí dicen, bueno, vamos a proponer una fórmula de condominio por una cantidad de años. Perón acepta la idea, instruye a su canciller Vignes para profundizarla y para concretarla. Y bueno, todos sabemos que Perón muere en ese año, 1 de julio, y eso se trunca.
Y los ingleses mandan a fin de año del 75 la expedición Shackleton, donde también se hace una evaluación y se determina que el potencial hidrocarburífero alrededor de las Islas Malvinas es de 60.000 millones de barriles. Lo cual los británicos ahí efectivamente dicen, bueno, ya no hablamos más de soberanía. Que es un poco lo que lleva al conflicto armado de 1982, entre otras causas, ¿no? Y después, durante el golpe militar del proceso, el que va a ejercer no solo la política económica, sino la relación bilateral y un poco la política exterior, es José Alfredo Martínez de Hoz, quien viaja en 5 oportunidades a Londres y tiene 2 colaboradores locales, dos colaboradores argentinos que estaban exiliados en Londres. Un radical, Rodolfo Terráneo, y un peronista, entre comillas digo esto, Guido Di Tella. Ambos van a ocupar en los sucesivos gobiernos después del regreso a la democracia. Terráneo va a ser ministro de Obras Públicas con Alfonsín, va a intentar las privatizaciones, no le va a dar el margen político, y esto lo va a concretar Menem, digamos, con mayor respaldo político, porque una traición de esa naturaleza solamente lo podía hacer un peronista. Y efectivamente lo hace un peronista, un traidor peronista, que sí tenía y que metió adentro los gremios, metió adentro a un montón de gente para producir eso que se llamó las relaciones carnales y la entrega del patrimonio nacional y los acuerdos de Madrid I y II, que consolidaron, de alguna manera fueron los tratados de rendición de la Argentina, rendición que no se había firmado el 14 de junio del 82, lo firmó Menem con los acuerdos de Madrid I y II. Y ahí también Guido Di Tella retoma por tercera vez el tema de la seducción de los kelpers. Recordemos la grotesca imagen de la entrega de ositos Winnie Pooh a los isleños, las llamadas así definidas relaciones carnales. Es la tercera vez. Bueno, todos sabemos que eso, ¿para qué sirvió? Para el avance británico y para ningún avance argentino hacia el objetivo de recuperar las Malvinas. Y luego, los sucesivos gobiernos, ninguno denunció los acuerdos de Madrid I y II. El último gobierno de Alberto Fernández, denunció el acuerdo Foradori-Duncan que había firmado Macri en una nueva cuarta revisión de la teoría de la seducción de los kelpers. Bueno, es decir, la idea de que cuanto mejor... Ahora, ¿no? Perdón, es el argumento de Mondino ahora también, ¿no es cierto? Diciendo, los vamos a atender. Claro, bueno, es la quinta vez, o sea, es necesario mirar un poco la historia para comprender qué estamos haciendo. Y en la linealidad, básicamente, para deducirlo históricamente, ¿a quién ha servido esa política? Y bueno, ha servido a la política británica, efectivamente. Creo que la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel, hizo declaraciones muy apropiadas, diciendo, bueno, nos dan la parte, digamos, sentimental de los vuelos de los familiares y de las pericias forenses que faltan de algunos soldados en el cementerio de Darwin, pero a cambio de eso le facilitamos la logística para que ellos sigan saqueando nuestros recursos. Bueno, efectivamente es eso. Obviamente, yo coincido con las declaraciones de la vicepresidente. El problema es que lo que no coincido es con las otras políticas que la vicepresidente avaló. Por ejemplo, el pedido de ingreso de la Argentina como socio pleno de la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la que ocupa, la que tiene la base militar y que sustenta la base militar de Gran Bretaña en Monte Agradable. La OTAN es la que asesinó a nuestros compañeros caídos en el crucero General Belgrano, dándole la información a Gran Bretaña para hundir a ese buque argentino el 2 de mayo de 1982. La OTAN, de alguna manera, es la que nos está quitando 1/3 del territorio argentino, porque avala la política británica, de la cual Gran Bretaña es socio estratégico de esa organización. Por lo tanto, ahí no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo, y ni podemos estar de acuerdo, en la aprobación de una ley del llamado RIGI, que lo que va a hacer es consolidar
la entrega casi gratuita de todos los bienes y recursos naturales de la Argentina, sean minerales, sean alimenticios, sean hidrocarburíferos, energéticos, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo, pero por eso, de hecho, la declaración es buena, pero hay que pedir coherencia. Digamos, hay que hacer un paréntesis ahí para profundizar un poco lo que está diciendo Carlos respecto de que hay una ocupación territorial, de hecho, en la Patagonia Argentina, en el sector del Lago Escondido, por parte de John Lewis, donde hay una tácita soberanía del Reino Unido, digamos, en ese predio privado entregado por falsedad ideológica y legal, en términos de que fue a una sociedad anónima que era inscripta en Argentina, pero de capital accionario británico, no se podía, violando lo que era la ley de tierras, ahora derogada por el gobierno de Miguel. Y hay un proyecto mega del que siempre se está hablando, respecto de la ocupación de la Patagonia. Recién estábamos hablando con un colega, y está bueno enfocarlo en el contexto mundial, que es especialista en Medio Oriente, y nos estaba contando del proyecto sionista de ocupar la Patagonia, en realidad a tener un plan B a la desaparición eventual de Israel, y de que incluso antes de fundarla se estaba pensando en hacerlo en Argentina. Estamos frente a una decisión o frente a una posibilidad concreta, por ahí no se visualiza, de una decisión territorial de la Argentina, de una pérdida real, digamos, del territorio, en manos del Reino Unido o sí, del sionismo, si se quiere. Sí, bueno, es una discusión histórica llamado Plan Andinia, ¿no? Independientemente de las interpretaciones que uno haga, si esas son teorías conspiranoicas, como se las define, fascistoides o nazis, cada vez que se habló de eso, se habló de... Ahora, hay un hecho, yo me voy a remitir a un hecho concreto, que no es hipotético, que es concreto, que está ocurriendo ahora. ¿Y cuál es ese hecho concreto? Que el principal paquete accionario que tenía la Rock Copper Exploration, que es la empresa que hizo toda la prospección petrolera en la cuenca que los británicos llaman Sea Lion, es la cuenca norte adyacente a Malvinas, en los mares adyacentes a Malvinas, ha sido comprada, esa mayoría accionaria, por la empresa israelí Navitas Petroleum Limited. O sea, independientemente de las hipótesis conspirativas que creamos o desechemos, la realidad es que efectivamente quien se va a quedar y que van a saquear los recursos hidrocarburíferos argentinos alrededor de las Malvinas es una empresa israelí. Entonces, se hace difícil comprender cómo el actual gobierno adhiere sin ningún tipo de límites a una potencia que primero que en las Naciones Unidas nunca apoyó la posición argentina sobre Malvinas, el Estado de Israel nunca lo apoyó, siempre suscribió la posición británica, y además ahora está efectivamente, además el escudo de acero que tiene las Malvinas se lo vendió Israel a Gran Bretaña. Entonces, realmente no podemos considerarlo un país, un Estado amigo, a pesar que la Argentina fue uno de los primeros países en el año 1948 que reconoció el derecho del Estado de Israel y la existencia del Estado de Israel. Y sin embargo, la verdad que no hay una correspondencia en ese reconocimiento, porque están consolidando el Estado de Israel la usurpación británica en el Atlántico Sur de nuestras islas. Trejo, realmente conversar con usted nos pone los pelos de punta, porque damos cara en realidad a una realidad que por ahí poco se visualiza. Nos quedamos muchas veces en el reclamo romántico, en el recuerdo de nuestros héroes en la guerra, en el reclamo romántico de soberanía, pero no sabemos que este es un problema real, físico, hoy día, donde tenemos en disputa, como dijo bien usted, un tercio de nuestro territorio, considerando la plataforma
submarina, la plataforma argentina, y considerando la territorialidad ya ocupada de hecho, por medio de compras fraudulentas o lo que sea, John Lewis tiene en el paralelo, no me acuerdo el nombre, pero es el número, en la misma altura de su estancia en Lago Escondido, tienen sobre el Pacífico, sobre el Atlántico, una base logística importante. Han comprado como 50.000 hectáreas también ahí. Hay una línea concreta desde ahí para abajo de la Patagonia, y esa es una teoría que no es conspiranoica, ¿no? Quiero aclarar esto porque Lewis tiene una pista aérea que es más grande que la aeropista de Aeroparque, que se engarza perfectamente con la pista aérea de Monte Agradable, de Mount Pleasant, como lo llaman los británicos. Sobre el mar, ¿no es cierto? Sobre el mar. Impide además el acceso, obviamente, a un lago, digamos, que nos pertenece a todos los argentinos, pero además le vendieron en el gobierno pasado, durante el ministro de Economía Massa, se le vendió grandes hectáreas para la explotación del hidrógeno verde, ¿no? Mientras y simultáneamente a Lewis lo condenaban en Estados Unidos por estafas, por cuestiones a chanchullos financieros. Se lo condenó, se lo obligó a pagar una severa multa y estuvo a punto de ir preso. En el mismo momento en que eso ocurría en Estados Unidos, el gobierno de ese momento le concedía. Entonces acá yo lo que quiero señalar es que realmente hay una continuidad de políticas de entrega que el actual gobierno ha profundizado ya a límites absolutos, es decir, sin límites, ¿no? O sea, yo escribí un artículo que analizo esto y lo llamo cipallismo explícito, pero también hay cipallismos implícitos, donde hubo gobiernos que decían que eran malvineros, patriotas, etcétera, pero en realidad no socavaron las políticas de entrega firmadas a principios de los años 90. Dieron plena continuidad. Y enmascarados muchas veces en objetivos humanitarios, como ahora se reviven de las pericias forenses sobre los soldados argentinos, que nunca fue un pedido de los familiares de los caídos, sino que fue una cosa impuesta por la maniobra de inteligencia británica. Ahora, todo este panorama oscuro, terminar con un mensaje de esperanza. El pueblo argentino es profundamente malvinero. Es profundamente malvinero. Durante toda la historia, el reclamo argentino, más allá de los gobiernos, siempre estuvo vigente, y estuvo vigente en la conciencia del pueblo argentino. Y mucho más a partir de 1982, que le dimos combate directo al imperialismo. Por eso creo que es muy importante esta tarea de difusión que ustedes hacen sobre el tema, y los medios, digamos, no ensobrados, como se dice, digamos, en la actualidad, por los grandes intereses financieros, que son los que, claro, pero esta información, no, Ricardo, no circula en esos grandes medios porque prácticamente no se habla de lo que realmente importa, ¿no? Bueno, esta causa es una causa que le importa mucho al pueblo argentino, y es una cuestión que en algún momento los futuros gobernantes, las élites argentinas, se pongan en sintonía con lo que siente, quiere y está dispuesto a pelear el pueblo argentino. Tal cual, César. Muchísimas gracias por esta charla, por su claridad, por su vehemencia y por la perspectiva que nos deja en estos puntos suspensivos para seguir trabajando y seguir buscando información y concienciar a la población y a las audiencias respecto de este problema grave, que ya no solo tiene que ver con las Malvinas y con sus recursos, sino que tiene que ver con nuestro territorio tangible y ocupado físicamente por los argentinos. Muchas gracias, César. Vamos a estar en contacto nuevamente. Prométamelo que vamos a volver a hablar. Cómo no, Ricardo, muchas gracias a ustedes. Listo. Muchas gracias. Ahí estaba César Trejo, presidente coordinador del Observatorio Permanente de Malvinas, con una visión muy lúcida. Espero que nos hayan acompañado. Si no, van a tener también la edición
de este rico análisis que nos ha hecho y que en este programa tuvo concordancia con lo que estuvimos hablando antes con Sebastián Delgado respecto de Salgado, respecto de la situación internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue ¿Y qué noticias? Los esperamos en nuestro canal de YouTube a partir de las 19 de cada día de la semana para compartir información, para romper este monocorde tono de los medios pautados del Chaco y para dar información genuina sobre la situación nacional y mundial. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal y tienen información y tienen avisos de los vivos que estamos haciendo. Nos vemos. Sí.